voy a presentar un poco de mi proyecto de tesis de licenciatura y bueno, vamos a como agregarle otras cosillas. Algo que quiero aclarar es que voy a ir como explicando un poco y dando resultados para que no haya confusiones. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir o ubicarnos en el sitio de estudio, que es la Sierra Madre Oriental, que es una cadena montañosa que abarca los estados desde Nuevo León hasta Veracruz. Tiene aproximadamente 1.350 kilómetros de longitud y bueno, para hacer más fácil su estudio, se ha dividido en subprovincias y yo trabajé en el estado de Puebla, que corresponde a esta subprovincia. La Sierra Madre Oriental tiene como una altitud que va de los 2.000 a los 3.700 metros más o menos, y esto es importante porque a estas altitudes se generan climas fríos, o lo que se conoce como climas de montaña. Entonces, estos climas, clima de montaña, podemos definirlo como climas templados, con lluvias principalmente en verano y otoño. Hay diferentes tipos de vegetación que se presentan en la Sierra Madre Oriental, y unos de los más característicos son los bosques de coníferas, los bosques de pino y los bosques de pino-encino. En este caso, los bosques de pino-encino son como muy característicos de la Sierra Madre Oriental y son muy importantes porque abarcan una gran extensión. En los bosques de pino-encino, una de las características más importantes es la temperatura, que se mantiene en un rango de 16 a 20 grados. Una desventaja que tienen es que son altamente explotados con fines maderables o fines agrícolas, es decir, talamos todo el bosque para introducir ganado o para empezar a sembrar cosas para uso humano. Todos estos ambientes presentan una gran diversidad, y no solo de anfibios y reptiles, hay un montón de mamíferos, flora y fauna, y bueno, específicamente de anfibios y reptiles vemos que hay una gran diversidad, y algo muy importante y que se mencionó hace ratito son los endemismos. En esta región encontramos una gran diversidad de especies endémicas, y esto quiere decir que no hay en ningún otro lado. De lagartijas también tenemos una gran diversidad de endemismos en toda esta parte, y por lo mismo de la altitud tenemos o se distribuyen en esta parte una gran diversidad de lagartijas vivíparas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las lagartijas tienen la capacidad de desarrollar los embriones dentro del cuerpo, es decir, no ponen huevos. Hay una teoría que dice que el origen de la viviparidad está asociado con la temperatura, es decir, las hembras que viven en ambientes fríos, en ambientes de montaña, tienen la capacidad, por vivir ahí, de termorregular, es decir, de mantener su temperatura en un intervalo pequeño y que no varía tanto. Por lo tanto, cuando son hembras gestantes, pueden o tienen la capacidad, por esta misma termorregulación, tienen la capacidad de mantener dentro de los embriones. Y esto es una ventaja porque si los ponen fuera, o ponen un huevo, por ejemplo, las altas temperaturas podrían afectar la viabilidad del huevo. Y lo mismo sucede con las bajas temperaturas. Es decir, los embriones se desarrollan en unos intervalos muy estrechos y, bueno, si les subimos o les bajamos la temperatura, pues igual ya no nacen, ¿no? Entonces, eso es algo importante, sobre todo en estas regiones. Y, bueno, yo trabajo con una especie de lagartija que pertenece a la familia Angidae, que son lagartijas que se caracterizan por el tipo de escamas y porque tienen un pliegue lateral. Están divididas en subfamilia Anguinae, que son lagartijas que parecen o perdieron las extremidades, que bueno, parecen serpientes, pero son lagartijas, y la subfamilia Diploglosinae y la subfamilia Guerronotinae, que es con los que yo trabajo. Y bueno, aquí podemos encontrar el género Abronia, el género Varicea, Mesaspis y Guerronotus. Todo este grupito son conocidos comúnmente como escorpiones o escorpiones de los árboles. ¿Por qué? No sabemos en realidad, pero eso es algo que les afecta, porque nosotros pensamos en escorpiones y automáticamente lo asociamos como con algo feo, algo malo, y sí, eso les está afectando. En realidad, bueno, no sé si alcanza a ver, pero tienen una lengüita tienen lengua bífida y vomiolfatean, es decir, sacan la lengua como serpientes. Entonces la gente piensa que son venenosas,
les tienen miedo, son, pues realmente sí pueden llegar a ser agresivas y te muerden, pero no pasa nada, ¿no? O sea, solo muerden, no son venenosas, no te matan, pero es una desventaja porque la gente en campo sí las mata. Entonces ven uno, lo matan y pues están como diezmando las poblaciones, ¿no? Incluso, o sea, nosotros mismos vamos a campo y platicando con la gente que los mata, nosotros les llevamos y les decimos no pasa nada, nos dejamos morder y no nos creen. Entonces, no, es que ustedes ya se pusieron algo ahí para que no se... Pues no, ¿no? Entonces, bueno, la especie que yo trabajo es Abronia gramínea, como ya les mencioné, son vivíparas, son lagartijas diurnas, quiere decir que solamente tienen actividad durante el día, y bueno, habitan en bosques de pino encino. Solamente se distribuyen en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Entonces, y altitudes que van desde los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto nos sugiere que son intolerantes a las temperaturas altas. Son lagartijas arborícolas, solamente están en los árboles. Es muy raro verlas en el suelo. Y tienen una cola prensil justamente para sujetarse de las ramas. Viven en bromelias, en oquedades de los árboles y se alimentan de pequeños insectos o de vertebrados, pequeños vertebrados. Esta especie y en general, o sea, todo el género Abronia son muy poco estudiados, hay muy pocos estudios de ecología y pues de toda la biología del género se conoce muy poco. Y esto es importante porque hay alrededor de 24 especies de Abronias y 18 son endémicas de México. Entonces, casi la mayor parte de la diversidad de Abronias está en México y no sabemos nada de ellas. Hay especies de las que se conocen solamente 2 ejemplares y ya, no se han vuelto a ver. Hay especies que solamente se conoce el ejemplar que está en la colección y ya, o sea, ya no hay más. Entonces es importante conocer como pues la diversidad que nosotros tenemos. Y este tipo de organismos, como son arborícolas, son altamente susceptibles a la extinción por la pérdida de hábitat. Entonces, ¿qué es el hábitat? Bueno, pues vamos a definirlo como todo el conjunto de características o recursos de los que depende una especie para sobrevivir. Podemos decir que el hábitat, o podemos decir que es un sinónimo de microhábitat, es decir, de los tipos de sustrato que tienen, los sitios de percha, que ocupan como refugio. Y bueno, se mencionó hace un momento que era importante conservar, y yo no digo que no, pero sí, o sea, queremos conservar que primero es necesario saber cómo las especies utilizan las cosas, cómo están utilizando todo lo que tienen alrededor, qué es lo que ocupan para vivir, de qué se alimentan, y entonces a partir de eso ya podemos realizar todos los planes de conservación y bueno, para ver cómo vamos a manejar todas las poblaciones, etc. Entonces esto es importante. Y bueno, mi sitio de estudio fue, ya les había mencionado, en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, en el municipio de Chignahuapan. Yo estuve trabajando en un bosque de encinos. Y bueno, lo que hicimos es durante un año ir a campo, estuvimos muestreando los encinos, se hizo un escaneo de árboles, porque, bueno, son lagartijas que son, bueno, se camuflan muy bien. Si pueden ver, aquí hay una, esta es su cola y esta es la cabeza. Entonces, en campo sí teníamos que ir así, casi literal, árbol por árbol, eso. Y bueno, ver si estaba, porque se pierden con el musgo, con la vegetación. Y una vez que ya encontrábamos una, son arborícolas, entonces están muy alto, había que subir por ellas, la siguiente, o bajarlas como pudiéramos, ¿no? A veces les aventábamos piedras, a veces les aventábamos ligas, pues ahí, ¿no? La desesperación del momento, hacíamos como lo que podíamos, porque si no se iban. Esta especie particularmente son muy lentas, entonces si veías una, no son como las lagartijas que vemos normalmente aquí, ¿no? Que la ves y se echa a correr. Estas se quedan así como, bueno, ya me vieron, ya ni modo. Entonces, se quedan ahí y ya, no son tan rápidas, entonces nos daba tiempo como de subir por ellas, ¿no? Otra técnica que utilizamos fue literalmente pescar lagartijas. Con una caña de pescar, amarrábamos un hilito y ya, con eso las agarrábamos del cuello. Y bueno, después las llevábamos para
medir, pues, bueno, en campo antes medimos todas las temperaturas, temperatura del organismo en campo, las temperaturas del ambiente, de dónde estaba, y la altura, etcétera. Entonces, después, no, las llevábamos a un sitio en donde medíamos todas las medidas morfométricas y se sexó por el método de diversión de Mipenes. Para asegurarnos, bueno, porque también hice un estudio de poblaciones, entonces para asegurar que no tuviera la misma lagartija cada vez que iba, las marcamos con un pirógrafo. Se quemaron las escamas del vientre. Entonces se creó este código que, si ven, esta línea media es como muy característica y se puede identificar fácilmente. Entonces, a partir de la línea media y de la región de los hombros, se contaron 5 escamas, así como en hilerita, 5, y esto lo pusimos como un 0 de referencia. Entonces, este es mi 0, y así, las escamas a partir del 0 se cuentan así, ¿no? 1, 2, 3, como en esto, ¿no? Las hileras transversales. Y bueno, a partir del 0 a la izquierda se contaban centenas, decenas y unidades, y al revés. Entonces, la marca la hicimos de este lado y se corroboró o se volvió a marcar de este lado para asegurarnos de que la quema fuera nuestra, ¿no? Que no sean como manchitas propias de las lagartijas, como en este caso, ¿no? Si solo marcara un lado, pues yo diría que este es el animal tal, pero creo que aquí es como una cicatriz o algo así. Entonces, por eso se hizo de los dos lados. Y esto solo fue para asegurarnos, como ya les dije, de hacer el estudio de población. Y bueno, ya como resultados, ¿qué utilizan o qué usan estas lagartijas? En literatura se menciona que pasan la mayor parte del tiempo en plantas epífitas como las bromelias. Pero nosotros encontramos que el 65% utiliza solamente troncos. La mayoría las encontramos en troncos. Y solamente 3 ejemplares los encontramos en bromelias. Entonces, por eso les digo que es importante primero conocer. Porque, ¿qué tal si nos ponemos a hacer un plan de conservación con base en lo que se tiene en literatura? Y decimos, claro, pues vamos a conservar todas las bromelias, ¿no? Pero no es realmente lo que están ocupando. También las vimos en ramas y en hojarasca. Pero bueno, en estos casos creemos más bien que porque tienden a dejarse caer al suelo. Entonces, más bien era como que se dejaban caer y por eso las veíamos ahí. Y este es como un caso muy raro que encontramos en una roca, literal así, de cal. Entonces, pues si ven su color, o sea, como, ¿qué onda, no? O sea, la roca completamente blanca y la lagartija así, nadie me ve. No puede. Y bueno, ya. Después, bueno, también todas las lagartijas las metimos a un gradiente de temperatura, que consiste en una cajita en donde tienen un intervalo de temperaturas en el lado caliente de 30 grados y en el lado frío de 10. Entonces las dejamos ahí todo un día, de 10 a 6 de la tarde, y cada hora medíamos la temperatura corporal. Entonces, esto fue para determinar la temperatura seleccionada. El motivo de esto es para las lagartijas, en condiciones de laboratorio, en temperaturas constantes, ¿qué es lo que ellas prefieren? Prefieren estar en el lado frío o en el lado caliente o en medio, ¿no? Entonces, durante todo el día se estuvieron midiendo las temperaturas para ver qué prefieren ellas sin la presión del ambiente, sin la presión de si tienen depredadores o si ya comieron o no. Entonces, por eso se ingresaron al gradiente. Y entonces, si las temperaturas del gradiente son constantes, esto se hizo cada mes durante todo el año. Si las temperaturas del gradiente son constantes, si cada mes pusimos 10 grados y 30 grados, pues uno esperaría que a lo largo de los meses no cambiara, ¿no? O sea, que prefirieran más o menos lo mismo. Y bueno, encontramos que las temperaturas que prefieren a lo largo de los meses cambian. Es decir, que como que internamente saben en qué mes se encuentran. O sea, como si hace más calor afuera o no. Y esto también se encontró para Abronia tenuata, que es la especie más cercana de Abronia gramínea. Y también esta chica, Natalia Fierro, lo hizo en
3 estaciones, en otoño, invierno y primavera. Y también vio que las temperaturas que prefieren las lagartijas cambian dependiendo de la estación. Es decir, sí saben, o sea, de manera interna, sí saben en qué estación están o en qué mes están. Entonces, eso es algo sorprendente. Después con esto se calculó el índice de precisión de la termorregulación, que nos dice qué tan precisa o en qué intervalo termorregulan. Es decir, qué tan constante se mantiene la temperatura corporal a lo largo del tiempo. Los valores altos de eficiencia nos dicen que hay una falta en la precisión de la termorregulación. Entonces, si no termorregulan en un estrecho rango, quiere decir que son o que tienden al termoconformismo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que aprovechan o tienen que aprovechar las temperaturas que les ofrece el ambiente para poder mantener su temperatura constante. En el mes de diciembre, enero y marzo encontramos valores altos de precisión de la termorregulación y solamente en abril encontramos un valor bajo. Y esto coincide con las temperaturas a lo largo del año, que si vemos en diciembre, en enero y en marzo, la temperatura baja. ¿Y qué quiere decir? Que si hay bajas temperaturas en el ambiente, tienen que aprovechar lo que puedan de calor. O sea, tienen que ver cómo mantienen su temperatura y por eso se vuelven termoconformistas. Y en abril, bueno, hay un aumento de temperatura y sobrepasa la temperatura que ellas prefieren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitan como bajar su temperatura interna o mantenerla constante para que esto no les afecte. La anterior, por favor. Y bueno, el otro índice es el índice de calidad térmica del hábitat, que nos dice cuánto o qué tanto mantienen su temperatura, la temperatura preferida dentro de los valores del ambiente. Los valores altos indican una baja calidad térmica del hábitat. Y como vemos aquí, en casi todo el año tienen valores altos de este índice, lo que nos indica que hay un ambiente o el ambiente térmico no les está ofreciendo las características adecuadas para mantener la temperatura que ellas preferirían. Es decir, se enfrentan a ambientes desafiantes. Y bueno, algo que quiero resaltar aquí es que la tendencia que sigue la temperatura de las lagartijas, que es esta, tiene el mismo patrón que la temperatura del ambiente y la temperatura fuera del bosque. ¿Esto cómo lo medimos? Bueno, colocamos fuera del bosque 2 data logger, que son unos aparatitos que están midiendo todo el tiempo humedad, temperatura y bueno, pueden medir muchas cosas, ¿no? Lo que ustedes le pongan. Y esto lo colocamos fuera del bosque para ver como qué tanto es el cambio. Y entonces vemos que a lo largo del año siguen la misma tendencia. Pero si lo vemos por día, la temperatura corporal, que es esta, se mantiene dentro del intervalo de la temperatura del ambiente y la temperatura del microhábitat. Entonces, en las primeras horas de la mañana, las lagartijas siguen la temperatura del ambiente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en la noche el microhábitat se enfría. ¿Puedes ver de la que sigue? Y en la mañana, ¿qué es lo primero que hacen para salir? Bueno, toman el sol, ¿no? O sea, se van directamente al sol para calentarse. Una vez que se calienta el microhábitat, ya siguen la misma tendencia. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente ya se elevó demasiado, entonces ya no pueden estar ahí porque se sobrecalientan. ¿Y qué pasa después de estas horas? Que ya empiezan a buscar sitios con sombra. ¿Por qué? Porque el hábitat ya está caliente. Esto pasa a nivel de bosque. Pero a nivel de fuera del bosque, que fue lo que les dije de los data loggers, vemos que la temperatura varía demasiado. Entonces eso es importante y es algo que quisiera destacar, que dentro del bosque la temperatura se mantiene relativamente constante, pero fuera del bosque las tendencias son muy diferentes. Y bueno, estos datos los utilizamos para ver la variación de temperatura a lo largo del día, que fuera del bosque, a nivel de sol, son casi 10 grados de lo que varía en todo el día, a nivel de sombra son 7,
y vemos que la temperatura del microhábitat y la temperatura corporal son las que menos cambian. Entonces podemos ver que el microhábitat actúa como amortiguador del clima a nivel del sol, o sea, fuera del bosque, casi 8.5 grados, 6.2 a nivel de sombra, y como tal, así tal cual, el microhábitat como amortiguador dentro del bosque es casi 1 grado. Que bueno, 1 grado no nos parece mucho, pero comparado con los 0.6 grados que ha aumentado la temperatura del planeta, pues sí es realmente considerable. Entonces, podemos sí decir que el hábitat es importante como refugio. Tenemos que establecer qué están utilizando los animales, y sí es un importante amortiguador del clima, pero también hay que ver a qué nivel, porque si vemos el cambio que ocurre dentro del bosque y fuera es mucho. Entonces todos los modelos, o la mayoría de los modelos de predicción sobre extinción de especies, así como a futuro, se hacen con macroclima, es decir, nadie se pone a estudiar qué está sucediendo en el bosque. O sea, todos agarran temperaturas de estaciones climáticas, por ejemplo, y ya con eso dicen, no, sí se van a extinguir en 50 años. Pero ¿qué está pasando dentro del bosque? Pues que sí hay un amortiguamiento real. Y bueno, más importante que eso, en realidad, es que, pues sí, ¿no? Está muy padre que el microhábitat amortigüe y que no pase nada entonces con el calentamiento global. Pero ¿qué hay si no tenemos microhábitat? Si estamos acabando con todos los bosques y destruyendo todo donde viven las especies, ¿no? Entonces de nada nos sirve que tengamos estudios sobre microhábitat como amortiguador si estamos en realidad dándole en la torre a todos los bosques, ¿no? La que sigue. Y bueno, estos nada más son algunos ejemplos sobre esto de amortiguamiento de hábitat. Woods y colaboradores en el año 2015 vieron igual como dentro del microambiente, esto es las temperaturas a lo largo de 27 días en una poza de agua, y estas son las temperaturas ambientales. Entonces, como vemos, la temperatura dentro del microambiente se mantiene relativamente constante, y bueno, fuera, el ambiente, hay variaciones más grandes. De la misma manera, en el 2013 se hicieron estudios con ranas. Esto es las rayitas, bueno, la banda oscura son igual la temperatura del ambiente, y esto es diferentes microambientes, que son helechos, hojarasca, en el río tal cual, y en las bromelias que ofrecen refugio. Entonces igual, vemos que la temperatura se mantiene constante y que se ve como muy independiente de la temperatura del ambiente. En este estudio es con serpientes, entonces no solamente son lagartijas y ranas, también con las serpientes se estudiaron 3 poblaciones que tienen diferentes hábitos de la misma especie. Entonces vemos que el índice de efectividad de la termorregulación difiere dependiendo de la población. Es decir, que dependiendo de en dónde se encuentren, son las cosas que utilizan, ¿no? Las cosas que utilizan como refugio, algunas especies son nocturnas, entonces dependiendo en dónde estén, utilizan diferentes cosas, y eso se va a reflejar en la manera en la que termorregulan. Y bueno, esto igual es con ranas, pero en este caso es sobre precipitación. Entonces no solamente el clima o el microclima amortigua la temperatura como tal, sino también se ve en este caso por precipitación, la lluvia. Entonces este es como el numerito de ranitas, y la humedad y la temperatura. Y vemos que todo esto está como separado de lo que ocurre fuera de los microambientes, ¿no? O sea, a nivel como de bosque, la variación de la lluvia es muy grande, y ya en los microambientes se mantiene constante. Y bueno, esto también, aquí podemos ver cómo la temperatura sigue la misma tendencia de la temperatura del hábitat. Y afuera, que es como fuera de bosque,
la temperatura se mantiene muy alejada, que es lo mismo que vemos aquí. Entonces, la temperatura corporal se mantiene igual que en el caso de la sabronia, se mantiene entre la temperatura del ambiente y la temperatura del microhábitat. Y la temperatura fuera del bosque se mantiene muy aparte, ¿no? Entonces, sí, el microhábitat ofrece amortiguamiento. Se ha estudiado en diferentes especies que puede ser de entre 4 y 5 grados, lo que amortigua del clima. Pero bueno, como ya lo mencioné, es más importante o es algo relevante también cuidar el microhábitat como tal, ¿no? Cuidar los bosques y cuidar en dónde se encuentran las especies.